¿Qué es una controversia? Es una discusión de opiniones entre una o más personas que tienen puntos de vista diferentes. Y si tú analizas los evangelios encontrarás que Jesús siempre tiene esta clase de diálogos con los líderes religiosos de su época debido a que presentaba una verdad renovada que estaba lejos de las enseñanzas duras y pesadas de los escribas y fariseos. El texto central de esta semana se encuentra en Marcos 2, 27 al 28 que dice: también les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. El propósito de la lección de esta semana tiene por objetivo mostrarnos algunas historias aparentemente controversiales que hay en las enseñanzas de Jesús. Conoceremos un poco acerca de sus decisiones, de sus pensamientos, sus palabras, y para lograr eso hemos resumido esta lección en 4 puntos que queremos compartir contigo. Primero vamos a analizar la curación del paralítico, luego analizaremos el llamado de Leví y la pregunta sobre el ayuno. Después vamos a ver un poco acerca del sábado y por último vamos a ver las historias sándwich de Marcos. Así que en breve nos encontramos para comenzar con nuestro estudio de la lección. Tenga a la mano tu Biblia para poder profundizar en este tema. La primera parte de nuestro estudio se titula La curación de un paralítico y estudiamos la historia que se encuentra en Marcos 2, el versículo 3 al 7 que dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron al lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Hay algunas ideas que podemos rescatar de esta historia que Marcos refiere. Primero, el texto menciona que Jesús había regresado a Capernaum probablemente porque su fama había atraído tanto la atención que tuvo que acampar por un tiempo fuera de la ciudad, donde continuó atendiendo a las personas que venían a él de todos los lugares. Segunda idea, ya habíamos mencionado anteriormente que las casas de Capernaum estaban hechas de piedra basáltica, muy común dentro de la ciudad. Y las habitaciones de estas casas no eran muy grandes porque su anchura y amplitud se limitaba a la dimensión de las ramas de los árboles que se utilizaban como travesaños. Eso significa que la anchura de un cuarto de aquellos días era lo mucho de 4,5 metros. Pero aquí viene lo interesante: cuando una familia en Israel recibía visita, ¿dónde crees que los hacía dormir con un cuarto tan pequeño? En 4,5 metros no entran muchas personas. La respuesta a esto es la terraza. ¿Por qué? Porque la familia venía lista para acampar. Los amigos del paralítico aprovecharon esta ausencia de las personas en la terraza, subieron a su amigo hasta allí, se las ingeniaron para hacer un hueco en la terraza colocando las tejas a un lado e hicieron que su amigo descendiese hasta Jesús. Imagínate, tremendo ingenio. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de este paralítico. Aunque la Biblia no da muchos detalles sobre él, sabemos que en la época de Jesús las personas que estaban sanas podían quedar paralíticas al entrar en contacto con alguna persona infectada de un virus o por sufrir un accidente que le podía afectar la columna. Es muy probable que este paralítico haya contraído esta enfermedad a causa de su mal vivir y que le quedara muy poco tiempo de vida. Por eso es la desesperación de sus amigos para llevarlo ante el médico de los médicos. Y cuando estaba frente a Jesús, lo primero que él hizo fue perdonar sus pecados, no solamente los sanó. La última idea es la forma en cómo los fariseos, aunque eran líderes religiosos de su pueblo, eran incapaces de reconocer la obra de Dios a través de Jesús, pese a las evidencias que él mismo les da. Mira, por un lado Jesús lee su mente. Después Jesús les menciona que cualquiera puede venir y decir que perdona pecados, incluso puede venir y decir que es el Mesías, pero no hacer los milagros que él hace, lo que le da validez a su ministerio. Y por último, la gente misma empieza a decir que esto es algo que nunca habían visto, tal como registra el versículo 12. Todo esto debió hacerles pensar respecto a quién tenían delante de ellos, pero ni por toda esa evidencia ellos consideraron siquiera la posibilidad de que Jesús podía ser el Mesías que ellos habían estado esperando.
Esta es una contradicción que encontramos en la vida de los fariseos. Ahora vamos a estudiar un poco la segunda parte de nuestro estudio, que se titula El llamado de Leví y la pregunta sobre el ayuno. Y estudiamos dos historias también controversiales, pero no de los fariseos, sino de las elecciones y las respuestas que Jesús da a las personas. La primera de estas historias se encuentra en Marcos, el capítulo 2, versículos 13 al 14, que dice: Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: Sígueme. Y levantándose, le siguió. ¿Por qué es controversial el llamamiento de Mateo? Porque un publicano en aquellas épocas era la persona más detestable dentro de Israel por varias razones. Primero, porque para ser funcionario público necesitaba ser un hombre inteligente que podía leer y escribir, que no era muy común en ese entonces. Pero además debías de dominar las matemáticas para hacer cálculos. Un trabajo que era muy apreciado por los romanos porque te pagaban bien para recolectar los tributos y los intereses de los préstamos que el imperio hacía a las personas humildes. Pero en realidad el publicano no era odiado por ser una persona inteligente, sino porque por voluntad propia él había puesto sus dones y talentos al servicio del imperio romano en vez de colocarlos al servicio de Dios en la tesorería del templo o en algún otro trabajo que había podido contribuir al desarrollo de su pueblo. Esa era la razón más fundamental por la que ellos eran odiados. Ahora, también había una mala fama entre los publicanos porque ellos recolectaban más del tributo que el imperio había establecido para robarlo. Ellos se enriquecían ilícitamente a costa del sufrimiento de sus compatriotas. Eso hacía que ellos también tuvieran una mala fama dentro de Israel, por lo que no eran apreciados ni respetados como personas. En muchos casos, estos publicanos vivían aislados socialmente. Por último, por la forma de vida que tenían, no podían gozar de ningún tipo de servicio religioso en su época. A pesar de que para ellos era parte de su cultura, por ejemplo, ir a la sinagoga o tener parte en las fiestas judías cada ciertos meses, los publicanos no podían disfrutar de esto. ¿Por qué? Porque no eran bien vistos en las sinagogas. Y también porque en la mayoría de los casos ellos difícilmente podían tener una experiencia espiritual. Ahora, ¿te puedes imaginar el asombro de las personas que estaban junto a Jesús cuando escucharon que el maestro estaba llamando a un publicano para que pueda seguir sus pasos? Ellos debieron de pensar: Jesús está loco. ¿Qué de bueno podría tener este traidor de su pueblo que no tuviese ya un buen ciudadano de Israel? Es controversial, ¿cierto? Pero Jesús miraba más allá de la profesión que este publicano tenía. Jesús miraba el corazón de Mateo y muy probablemente él ya había estado listo para recibir este llamado. Y te lo digo porque Marcos relata que la respuesta de Mateo fue inmediata. Dice el texto que se levantó y lo siguió. Eso significa que ya Mateo había escuchado las enseñanzas de Jesús y aunque quería cambiar su vida, aún no había tomado la decisión de seguir a Cristo. Pero cuando escuchó la invitación del maestro, no vaciló y se fue con él. Pasemos ahora a la segunda historia que nos relata este capítulo, que se encuentra en Marcos, el capítulo 2, el versículo 18 al 20. Aquí nos dice así: Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron: ¿Por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo no pueden ayunar, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. Mira, en los días de Jesús el ayuno era una práctica que era requerida solamente por la ley de Moisés cuando el pueblo estaba en el día de la expiación, el famoso Yom Kippur. Pero también algunos de los judíos habían hecho costumbre ayunar en tiempos de guerra, de hambruna, de crisis o de enfermedad. Juan el Bautista, por ejemplo, había adoptado un estilo de vida ascético, es decir, separado de la gente. Y esto era compatible con la práctica del ayuno de aquellos días. Y sus discípulos obviamente siguieron su ejemplo, como lo ilustra este pasaje de Marcos. No está claro en lo que nosotros leemos quién plantea la pregunta a Jesús, pero parece sugerir que quienes lo hicieron no eran ni los discípulos de Juan ni tampoco los fariseos. Si ellos lo hubieran sido, entonces hubiésemos encontrado la pregunta: ¿por qué nosotros ayunamos y tus discípulos no? Para responder a esta pregunta acerca del ayuno,
Jesús relata una pequeña historia sobre un banquete de bodas, una especie de parábola, aunque el texto mismo no lo refiere como tal. En su comentario Jesús afirma lo obvio: sería extraño que los invitados a una boda se abstuvieran de comer y beber. ¿Quién haría eso? Nadie, ¿cierto? Aquí Jesús se identifica como el esposo y presenta a sus discípulos como los invitados a la boda. Mientras él, el esposo, está presente, es tiempo de regocijo, de alegría, no de llanto ni de ayuno. Pero al mismo tiempo Jesús señala el momento en que el esposo va a ser arrebatado. ¿Sabes? Tal vez estas personas, cuando Jesús les relató esto, no entendieron muy bien a lo que Jesús estaba refiriendo. ¿Cómo que el esposo va a ser arrebatado? Nosotros como cristianos podemos entender esto porque es una clara referencia a la pasión de Cristo, por ejemplo, su arresto, su juicio, su muerte y su resurrección. Pero probablemente las personas que estaban allí captaron vagamente la idea de lo que él quería decir, sin prever ciertamente que Jesús estaba hablando de la cruz. Esta es una de las primeras referencias que Marcos hace sobre la cruz. Aunque es breve y poco clara para ellos, es una señal que indica el camino que estaba continuando el Señor Jesús, que al final le conduciría hasta la cruz. Bueno, vamos a pasar ahora a la tercera parte de nuestra lección, que se titula El Señor del Sábado. Y acá vamos a estudiar dos controversias que aparecen en el libro de Marcos sobre este día en particular, que es muy importante en las Escrituras. Vamos a leer Marcos, el capítulo 2, versículos 23 al 26, que dice: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? Como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino de los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. En Israel era bien conocido que el cuarto mandamiento prohibía trabajar. Si tú analizas Éxodo del capítulo 20, vas a encontrar que Dios dice, no hagas en él obra alguna. Sin embargo, como la ley no explicaba qué tipo de obra no debía de hacerse, los judíos prepararon una lista de 39 tareas cotidianas que estaban relacionadas con la vida agraria de Israel, que debían de evitarse en sábado. Entre las que se encontraban, por ejemplo, que no se debía de sembrar, no debíamos de hornear, moler, amasar, trillar el trigo, cocer, entre otros. Este era un extremismo al que los judíos habían llevado el sábado. Cuando Dios establece este día como día de reposo, lo hace para ofrecer al hombre una oportunidad de conocer a su Creador a través del estudio de las cosas que Él había hecho en la naturaleza, el estudio de la palabra de Dios. Y a través de eso nosotros poder reflexionar sobre su amor, sobre su bondad, dejando a un lado nuestras actividades cotidianas. Sin embargo, a causa de los fariseos, el sábado, en vez de ser un deleite para el pueblo de Israel, se convirtió en un recordatorio del carácter de un Dios egoísta y arbitrario. Representaba erróneamente a un Dios de amor al presentarlo como un tirano. Por eso es que cuando los fariseos le reclaman a Jesús sobre el accionar de los discípulos, Él les menciona la historia de David cuando entró en la casa de Dios con sus hombres y comió los panes que se encontraban a la mesa del santuario. Mira, estos panes eran especialmente elaborados por los levitas y solamente debían de comerlos los sacerdotes. Pero Abiatar entendió que David y sus hombres se encontraban en necesidad y les dio de comer del pan que solamente estaba designado para los sacerdotes de aquellos días. Ahora, te pregunto, ¿eso significaba que David hizo mal? ¿O que tal vez Abiatar, al darles de comer el pan, estaba cometiendo sacrilegio? Por supuesto que no. Abiatar entendía que el carácter de un Dios de amor satisface primero las necesidades de sus criaturas y no pide una adoración contraproducente. De la misma forma, aunque el sábado se dio para que podamos enfocar la mente en nuestro Creador al abstenernos de ciertas tareas, de ciertas actividades, de ciertos temas de pensamiento y de conversación, lo hacemos, pero para que podamos dedicar tiempo y energías y pensamiento a otras actividades que van a aumentar nuestra comprensión de Dios, nuestra apreciación de su bondad, nuestra capacidad de cooperar con Él y nuestra habilidad para servirle a Él y también para servirle a nuestros semejantes más eficazmente.
El sábado no es un día en donde nosotros simplemente debemos decir, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Ese es el error en el que cayeron los fariseos. Dios nos dio el sábado para que podamos, en vez de dejar de hacer otras actividades, enfocarnos en actividades que van a hacer que nosotros le podamos servir y también demostrar ese servicio de amor a otras personas que no conocen acerca del sábado. Así que tómalo en cuenta. Ahora vamos a analizar la última parte de nuestro estudio, que viene a ser las historias sándwich. Acá yo debo de mencionarte algunos detalles. Mira, el Evangelio de Marcos emplea un patrón narrativo único conocido como las historias intercaladas o también llamadas las historias sándwich. Este es un método narrativo que consiste en iniciar una historia, luego la interrumpes con otra historia que se narra en su totalidad y luego la historia interrumpida se completa. El objetivo de este método es mostrar un mensaje central que no puede ser ignorado por el lector y que tú vas a notar que Marcos usa por lo menos 6 veces a lo largo de todo su evangelio. La historia que aparece en Marcos, el capítulo 3, versículos 20 al 35, es una historia sándwich porque tiene las historias externas que inician en el versículo 20 y va hasta el versículo 21, donde podemos ver que Jesús estaba atendiendo a las personas, cuando de pronto llega su familia que cree que Jesús estaba fuera de sí. Luego el relato se interrumpe abruptamente. Y no se vuelve a hablar de la familia de Jesús hasta los versículos 31 al 35. Allí tú puedes ver claramente las 2 rebanadas del pan del sándwich, ¿no? Ya están listas. Ahora, ¿cuál vendría a ser el centro del sándwich? Serían los versículos 22 al 30, donde yo encuentro por lo menos 3 contenidos importantes. Recuerda, el sándwich, ¿qué tiene en el centro? Tiene muchas veces el huevo, tiene el tomate, tiene la lechuga o puede tener incluso la carne. Bueno, hay muchos temas importantes dentro de este sándwich. Primero, los escribas que habían venido a Jerusalén acusan a Jesús de estar poseído por Belcebú y de echar fuera demonios por el poder de Satanás. Jesús responde con una parábola sobre un reino dividido, mencionando que si Satanás lucha contra sí mismo, su reino no podría prevalecer. Esta respuesta de Jesús les demostraba a los escribas que los milagros que él hacía era solamente por obra de Dios, no podía ser por obra de Satanás, porque de esa manera Satanás no podía continuar su reino. Hablamos del reino dividido. Segundo contenido importante del centro del sándwich. Si has leído el versículo 25, notarás que Jesús usa otra ilustración de la división. No solamente habla del reino dividido, sino habla de la casa dividida. Aquí me llama mucho la atención porque la casa aquí hace la alusión a una familia. Y te pregunto, dentro de lo que estamos leyendo aquí en Marcos, ¿qué familia aparece? Diste en el blanco, la familia de Jesús. Marcos nos muestra que la familia de Jesús, que se supone debía de estar de su lado, aplaudiendo la obra que él hacía, no entiende lo que él hace o por qué lo hace. Incluso dicen que Jesús está fuera de sí. Esa es la razón por la que cuando ellos piden verlo a Él, Él les dice que su verdadera familia son aquellos que hacen la voluntad de Dios en el versículo 35. Nota cómo los temas centrales del sándwich le dan claridad a las 2 rebanadas del pan de sándwich que habíamos tenido en el versículo 20 y 21, que no nos dijo nada más. Además, si te gustaría conocer un poco más de la familia de Jesús, puedes ver el libro El deseado de todas las gentes, la página 288, donde vas a encontrar muchas referencias acerca de la familia de Jesús y notarás que lo que Marcos está diciendo es cierto. ¿Por qué? Porque Elena G. White menciona que la familia de Jesús no simpatizaba con la bondad, con el carisma, con la gentileza que Jesús tenía y muchas veces querían que Jesús dejara la obra que él hacía. Entonces quiere decir que lo que Marcos nos dice sí es correcto. El tercer y último contenido del centro del sándwich que yo puedo observar está en los versículos 28 al 30 y es el que habla sobre el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo. Pero tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Espíritu Santo con el tema del reino dividido o la familia dividida de Jesús? Bueno, en realidad el Espíritu Santo es muy importante. Primero porque a través del poder del Espíritu Santo Jesús podía echar fuera demonios. Segundo, si los escribas hubieran sido hombres de Dios, hubiesen reconocido por medio del Espíritu Santo que Cristo era el Mesías.
Ahí vemos nosotros la importancia que tiene el Espíritu Santo en todo esto. Y por último, si la familia de Jesús hubiera sido una familia espiritual, hubiera comprendido el ministerio de Jesús y jamás habría dicho que él estaba loco. Nota cuán importante es conocer la forma en cómo Marcos escribió para poder entender claramente el mensaje que él intenta transmitir y cómo ese mensaje llega a tener más sentido si se lo lee siguiendo el pensamiento del autor. Ahora, ¿cuál vendría a ser la aplicación de la lección para nosotros? Mira, hay algunas ideas que quiero compartir contigo en nuestra sección de Aplica. De la lección del paralítico yo extraigo dos enseñanzas que brinda Marcos. La primera va para nuestros líderes de iglesia. Debemos aprender a ser hombres y mujeres de Dios, cuya vida no muestre contradicciones en la práctica cristiana. ¿Cómo puede haber un miembro de iglesia que los sábados lo ves en el púlpito, pero odia a su prójimo, trata mal a los demás y además es soberbio y orgulloso? Nuestra vida cristiana no debe de tener contradicciones. Segunda lección, es importante para nuestros adolescentes y jóvenes de la iglesia que nosotros podamos tener en consideración los amigos que nos rodean. ¿Son amigos que nos acercan más a Jesús en los momentos más difíciles de la vida? ¿O son aquellos que tal vez nos llevan lejos de Dios? ¿Son amigos que nos impulsan a tener una vida espiritual, una vida de oración, una vida de principios? ¿O tal vez nos alejan de todo lo bueno? Recuerda, la amistad verdadera es aquella que se fundamenta en el amor de Jesús y es una amistad incondicional cuyo objetivo es hacerte el bien. Y la historia del paralítico te muestra que él nunca hubiera estado mejor si no fuera por esos amigos, que no les importó nada hasta tuvieron que endeudarse tal vez con el techo de una casa para llevar a su amigo a los pies de Jesús y verlo sano. Así que toma en consideración esta lección en relación a tus amigos. De la lección de Leví yo creo que podemos aprender que nosotros no somos nadie para juzgar cuando una persona quiere acercarse a Dios y mejorar su vida. Tal vez como seres humanos nos sentimos tentados a levantar el dedo acusador cuando vemos que alguien quiere bautizarse y exponemos las razones por las que creemos que esa persona no debería de entrar en la iglesia. Ten mucho cuidado. Mateo fue una de esas personas. Por muy impopular que él fuera en su momento, Jesús miró su corazón y el potencial a futuro que él tenía. Y vaya que tuvo razón. Recuerda que Jesús mira el corazón, no las apariencias externas. Gracias a Mateo nosotros tenemos uno de los evangelios más completos y detallados de la vida de Cristo. Así que la próxima que tú te sientas tentado a poder hacer lo que los fariseos o las personas de aquellos días hacían, evita ser piedra de tropiezo para los que vienen hacia Dios. Dios se encarga de ellos. Ahora, hay una tercera lección que me gustaría compartirte acerca del sábado. Nosotros podemos mencionar que Dios espera que hagamos el bien a los demás. Eso nos ayudará a evitar el extremismo de centrarnos en no hacer algún tipo de actividad en específico. Claro que debemos de cuidar de no andar en nuestros propios caminos de negocios o pensamientos habituales este día, pero debemos de recordar que Dios nos entregó el sábado para aprender a tener una comunión especial con Él durante estas horas. Y qué mejor evidencia es hacerlo a través de la visita a los enfermos, a las viudas, atender a los huérfanos y los necesitados, o dar el alimento al hambriento. Recuerda, el sábado fue hecho por causa del hombre y para que la gloria de Dios se evidencie a través de tus acciones. En la sección de Crea durante esta semana te invito a que hagamos un autoanálisis de nuestra vida y evaluemos no tener la misma conducta que los fariseos, criticando, juzgando y observando todo lo negativo que vemos en la iglesia, convirtiéndonos en piedras de tropiezo o generando incluso confusión a los que están tratando de acercarse a Jesús por primera vez. Con esa actitud también retrasamos el regreso de Cristo. Confesemos en ese sentido con sinceridad nuestros pecados y busquemos ser humildes y tratemos con bondad a nuestros semejantes. Por otro lado, también podemos juntarnos en grupos de amigos y hagamos planes de contribuir ayudando a aplacar las necesidades de nuestros semejantes. Seamos una familia para todos, tal como Jesús también lo haría si es que estuviese en nuestra tierra. Gracias por acompañarnos en esta lección una vez más. Esperamos que Dios te bendiga de manera abundante y nos encontramos la próxima semana en una lección más aquí en tu canal de Yo Creo. Y recuerda, si puedes creer, hazlo, porque al que cree todo le es posible. Que Dios te bendiga.